Gracias, Olga. Siempre es un honor para mí acompañarles. Bueno, y gracias a todos los que están aquí desde la hora exacta que llegamos muy puntuales ahora. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Gire por siempre darnos esta oportunidad de compartir. Y bueno, saludos a todos. Everardo específicamente, un abrazo enorme, ya lo saludamos. Tuve mucho que dialogar en mi mente sobre nuestra última sesión y había algunas preguntas que quedaron en la mesa, si ustedes recuerdan, y quería justo empezar por ahí. Así que la presentación de hoy va a apelar mucho a lo que vimos en aquel momento en un sentido y bueno, para los que no estuvieron y las que no estuvieron en aquel momento seguramente van a encontrar muchos elementos que les van a llevar a la reflexión que tuvimos la vez anterior. La sesión de hoy es una exploración del contexto contemporáneo, es como una extensión de lo que habíamos platicado la vez anterior, pero se enfoca específicamente en el tema de los contenidos que a todas y a todos nos interesa y que es un tema que trabajamos en el proyecto escolar desde hace siglos. Y el tema de los contenidos, especialmente en este trabajo de la información, va a ser uno de los grandes medios de trabajo hoy de las grandes empresas. Sin duda, el trabajo actual es la construcción de contenidos a diferentes niveles y es muy distinto a otros momentos históricos en el cual los contenidos eran exclusivos de espacios como los museos y como la escuela, me parece. Pero ya desde hace algunas décadas, estos contenidos han migrado, o por lo menos digamos, el peso y la difusión de estos contenidos han migrado de lugar y hay otras instituciones, otros organismos, otros nodos de gestión del conocimiento que presentan estos contenidos un poco suplantando, si lo quieren ver de esa manera, a la escuela y, bueno, por supuesto también al museo. Hay tres ejemplos que yo quería abordar con ustedes para poder hablar del tema de hoy, que es posverdad, y que son los tres ejemplos que no podría no poner porque académicamente son los grandes ejemplos de posverdad de los últimos años. El caso del no colombiano a la paz, aquella votación famosa de el no a la paz. El caso del Brexit en Inglaterra, que ustedes saben que ahora justamente hubo un pequeño movimiento sobre el tema y ha habido mucha discusión interna en el país desde entonces y hasta ahora sobre aquella votación. Y por supuesto, aquel momento en el que Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos hace algunos años. Los tres casos marcaron un hito en la investigación de las redes sociales, la fuerza de las redes sociales en cuanto a la construcción de la comunicación y también la manera como lo entendemos. Entonces, un poco el marco del que estamos hablando hoy, amigos y amigas, es trabajar sobre o pensar y reflexionar y trabajar con nuestro pensamiento alrededor del tema de la comunicación de contenidos, la construcción de mensajes y los formatos de las narrativas y los lenguajes contemporáneos. Así que les agradezco una vez más y quiero comenzar con algo que no es muy mi estilo, pero me parece que es importante, que fue la primera vez que la palabra posverdad apareció en medios abiertos y tiene que ver con una definición del diccionario Oxford que la propone como un contexto, una situación en la cual los hechos influyen menos en la formación de la opinión pública que la emoción y las creencias personales. Desde la mirada del diccionario Oxford, esta circunstancia, si lo vamos a llamar así, o esta situación, lo que propone es una distancia, una diferencia entre una evidencia, un hecho y la opinión pública y la construcción de la opinión pública más cercano hacia emociones y creencias personales. Es una definición parecida a la que tomaron algunas universidades. Yo quiero mencionar dos españolas. La Universidad de Barcelona hizo una reflexión muy profunda sobre la posverdad y da un paso un poquito más allá del diccionario Oxford y esta definición y propone que no solamente tiene que ver con el movimiento, si lo puedo llamar así, el desplazamiento de la formación de la opinión pública, sino también la influencia o la construcción de narrativas que pueden determinar a la formación de esa opinión pública. Un poco el Oxford lo ve de una manera más general, un poco aleatoria, y ya desde el otro lugar, la Universidad de Barcelona lo ve como algo que se puede modelar o cambiar. El tipo de proyecto digamos, de proyecto epistemológico en el cual podemos insertar el tema de la posverdad es la hiperrealidad. Si yo me siento con los alumnos y alumnas con las que ustedes trabajan todos los días
Y les pregunto sobre esta serie. Es posible que algunas y algunos de ellos no tengan mucha información. Es posible que un gran grupo tenga mucha información. Es posible que si trabajan más con preparatoria o universidad, la mayoría, tal vez de sus alumnas y alumnos, sepan de quiénes estamos hablando y sepan cosas muy específicas, como el nombre de las hermanas de March, como situaciones de algunos capítulos específicos de Los Simpson. Y lo interesante es ninguno o ninguna de ellas seguramente tomó un diplomado sobre el pensamiento de Los Simpson, pero sí es y será, digamos, desde ahora en adelante, será una de los elementos de los medios de comunicación hoy que más han impactado, por lo menos a la generación millennial y a la generación centennial en cuanto a formatos, incluso cosmovisiones de preguntas sobre el mundo. Y esto tiene que ver con el documento que platicamos la vez pasada, la investigación de la Sorbona, que tomó el periodista Martel para hablar de cultura mainstream y cómo él aseguraba en su investigación que los jóvenes y las jóvenes con los que nosotros trabajamos tienen una influencia mayor en su construcción de vida y en algunos acercamientos específicos alrededor de cómo abordan el mundo del cine y las series norteamericanas que de lo que les compartimos en la escuela. La investigación de Martel no es paradigmática en un sentido porque son cosas que ya se habían dicho en otro momento, pero sí resulta muy cruda para la realidad de nuestro contexto. Y si bien Elizabeth Ellsworth muchas veces en el currículum oculto nos había platicado sobre estos temas, me parece que Martel fue una crudeza terrible mostrando casos específicos donde los jovencitos y las jovencitas están tomando información y están absorbiendo maneras de ver. Yo quiero ser específico en esto, no solo recordar mensajes, sino también maneras de ver el mundo que están construidas, digamos, desde estos conceptos. Eco trabajó mucho antes de morir con respecto a estos conceptos. De hecho, su último trabajo en vida estaba muy enfocado en su trabajo en el periódico y en esta investigación que hizo sobre las redes sociales, los medios masivos y los trabajos narrativos. Y él, junto con muchos otros, que ya desde los años 60, pero mucho en las primeras décadas del siglo XXI, empiezan a trabajar sobre el tema de la hiperrealidad, que por supuesto es un contexto que creo que debemos profundizar. Hoy no nos da el tiempo de hablar de hiperrealidad, porque ya de por sí el tema de posverdad es enorme, pero sugiero que en algún momento reflexionemos sobre hiperrealidad y por qué, por ejemplo, desde la mirada de ECO, es algo que todos los docentes tenemos que tener en uno de nuestros most puntos que debo conocer si voy a trabajar con jóvenes del siglo XXI y con jóvenes del siglo XXII, el que venga, necesariamente tiene que ver con hiperrealidad, porque el mundo en el que vivimos es un mundo que tiene estos dos espacios dimensionales y hay muchos elementos de construcción de vida, de construcción de identidad, de reflexiones sobre lo que es valioso, lo que no es valioso, lo que tiene valor, lo que no lo tiene, lo que tiene importancia, lo que es imprescindible, lo que no lo es, que está relacionado directamente con algo que no es efectivamente real, sino es hiperreal. En ese contexto, un poco para hablarles de dónde estamos, hay muchos curadores que hoy están trabajando temas acerca de hiperobjetos, por ejemplo, ¿no? En esta reconstrucción de los artefactos físicos y también cómo tienen otras particularidades distintas a las que vivimos en el siglo XX en nuestra apreciación, lectura, coleccionismo y un poco construcción de significado alrededor de los objetos, que es el trabajo que hago en los museos todos los días, pero que cuando lo cruzamos al tema de contenidos, me parece que hiperrealidad es por eso un tema que tenemos que considerar y sin duda posverdad se enmarca en esta reflexión tan potente de hiperrealidad. No es la única cosa que está dentro del análisis de la hiperrealidad, pero sí es una de las cosas que más la representan, digamos, en el término de la construcción de discursos y cuando la evidencia no importa, cuando el hecho veraz no es lo suficiente. Festinger, ahí les puse dos elementos importantes de uno de los personajes que más ha estudiado el tema de posverdad. Habla de la idea de este análisis que él tenía de la disonancia cognitiva. Es una experiencia de investigación que ha pasado por muchas universidades y por muchos grupos y que está relacionado con sesgos cognitivos. Les voy a contar 2 minutos que la investigación de Festinger y su equipo y muchos otros investigadores tratan sobre cómo los seres humanos accedemos a la información. Era una investigación, si ustedes quieren ver una manera para tratar de entender cómo asimilábamos la información,
Ustedes saben que cuando hablamos de sesgos cognitivos descubrimos que los seres humanos no somos nada parecidos a un cassette, si puedo usar esa imagen, si me lo permiten, que registra una copia exacta de lo que sucede en la realidad, sino que más bien filtramos la información, acomodamos las cosas y mucho tiene que ver desde el lugar donde estamos. Hay cosas que si estamos ahora juntos en esta sesión de posverdad y al final de la sesión yo me acerco con ustedes y recupero las cosas que ustedes recuerdan inmediatamente, se darán cuenta que de todo el grupo, de este grupo maravilloso de 70 y tantas personas, 80 personas, hay un grupo que no va a recordar, no va a ver lo mismo que otros, incluso habrá algunas personas que recordarán ciertas cosas y otras personas esas mismas cosas las dejarán pasar porque no les parecen importantes. Y esa manera de construir la realidad, esa manera que tenemos de discernir el contexto en el que nos encontramos, esa manera de reinterpretar la realidad es justo el análisis de estos grupos de investigación. Y ahí quisiera yo subrayar algo que es uno de los resultados más fuertes en cuanto a sesgos cognitivos, era que hay un momento de disonancia cognitiva que tiene que ver con el confrontamiento entre mis creencias, mis ideas, mis significados que he construido sobre cierto tema y la evidencia que encuentro. Y cuando hay un choque entre lo que veo y lo que pienso, lo que me contaron, lo que confirmo como una creencia, es en ese choque, en esas convicciones, hay dos opciones. Ustedes saben que estamos hablando de algo muy básico en el aprendizaje. Aprender implica dejar, implica, digamos, cambiar ciertas perspectivas, mover maneras de pensar, crear nuevas conexiones, entender una nueva información y reacomodarla de otra manera. Siempre hay este proceso que Vygotsky además ya nos contó muchísimo, y Luria y Brunner trabajan mucho sobre el tema, pero quiero subrayar en esta mirada del sesgo cognitivo como en otras ocasiones, esto es un poco lo que dice Elizabeth Ellsworth en el tema de la ignorancia activa, en otras ocasiones hay personas que eligen reinterpretar la realidad. Es decir, aunque el hecho lo presente de esa manera, yo prefiero hacer un skip y decir, esto no está sucediendo, en realidad hay otra explicación por encima de lo que está pasando, de tal manera que esto se acomoda, digamos, a mis creencias, ¿no? Y al adaptar esta realidad a mis creencias, puedo rechazar los datos y quedarme con una idea de mi opinión personal. Un poco lo que yo pienso es lo que funciona. Y en ese contexto me inspiré en un texto que les quise traer de John F. Kennedy, muy interesante, de 1962, donde él hablaba de estas diferencias sobre la verdad y la mentira. Pero me parecía interesante, digo, si lo puedo traer a la mesa con ustedes, que él hablaba del conjunto prefabricado de interpretaciones, ¿no? Y que en ese sentido, cuando yo me enfrento a estas lecturas, que al fin y al cabo todo mensaje de comunicación es una traducción o una interpretación a partir de algo, nosotros, en un sentido, si me permiten hacer esa reflexión un poco más desde Freire, somos intérpretes y traductores en muchos sentidos de ciertas cosas como docentes. Y en ese ejercicio de traducción, me pareció interesante la mirada de John F. Kennedy cuando habla de la incomodidad de la reflexión. Me gusta la comodidad de mi opinión personal y de lo que me gusta, pero me molesta la reflexión. Y aquí, digo, no quiero hablar mucho de metacognición, hay gente mucho más experta que yo en el foro sobre ese tema, pero si pudiera mencionar algo y si están de acuerdo conmigo y podemos enriquecerlo, y me encantaría que en el diálogo nos ayudara Gerardo y otros a hablar un poco más de este concepto, era cómo puedo pensar sobre cómo pienso, solo viéndolo desde ahí, si tengo la capacidad de mirar mi pensamiento y a lo mejor tal vez verlo de una manera crítica y decir, bueno, esta manera de pensar no es tan adecuada como podría ser. Esto tiene que ver con un estudio del MIT que ha cruzado fronteras y que, como verán, es bastante contemporáneo, y hicieron un ejercicio en nuestras redes sociales y decían, ¿cómo hago para tener 10,000 retweets? Yo tengo mi cuenta de Twitter, soy muy famoso, quiero ser más famoso todavía, ¿y cómo le hago para que mi tweet tenga a 10,000 personas que lo retuitean? Y esa investigación nos va a llevar al corazón de lo que vamos a ver hoy en Posverdad. El caso 1 es en la parte de arriba. Ustedes van a ver un celular con un chico que tiene una mano en la cara y vamos a decir que esa es nuestra gran celebridad. Tengo una versión celebridad, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, quien ustedes quieran, una enorme celebridad. Y esa persona, que tiene 1 millón de seguidores en Twitter, lanza este tweet. Y de pronto, digamos que de ese 1 millón de seguidores que tiene, el alcance que va a tener por la cantidad de seguidores obviamente que tiene, va a ser que van a ver su tweet unas 10,000 personas. 10,000 de sus seguidores van a ver el tweet. Esto quiere decir que ellos van a retuitear ese tweet. 10,000 personas retuitean el tweet y en muy poco tiempo llega a 1 millón de alcances. Es decir, hay 1 millón de personas
que ven el tweet de nuestro amigo, la celebridad. Esto es real, esto sucedió. Es decir, ellos ponen un tweet en la cuenta de una celebridad, lo lanzan, de ese millón de seguidores, 10,000 personas retuitean y cuando miden hasta dónde llega, pues ven que efectivamente alcanza el millón y después cae abruptamente hasta los 10 retweets en muy poco tiempo. Pero tenemos la otra opción, que es mi compañera que está aquí abajo, que es el tweet B. Ella solamente tiene 110 seguidores, hay una distancia enorme entre los seguidores A y los seguidores B, y ella lanza el tweet, hay muy pocas personas que lo ven, algunos de sus mejores amigos, 20 de ellos, aquí quiero ser claro, 20 de ellos retuitean su tweet, el tweet B, que a su vez llega a sus seguidores, que también lo retuitean a sus seguidores, otros 20, y luego lo vuelven a retuitear a otros 20, y otro llega a un número más alto, ya llegan a 40, y esos 40 lo vuelven a retuitear y llega a unos 90, y después lo vuelven a hacer a unos 110, y como ven, hay 19 momentos en los cuales este tweet se retuiteó, como 17 espacios donde se retuitea en diferentes comunidades, y al final llega al millón de personas. Los dos tweets llegan al millón de personas, pero por caminos muy diferentes. Una versión es muy rápida, tiene que ver con que la persona es una celebridad y tiene una caída muy abrupta. La otra versión es mucho más corta, pero como dirían los investigadores de este trabajo del MIT, es mucho más profunda en Internet, porque lo que hace es que llega a un alcance mucho mayor en cuanto al tipo de personas que le llega este tweet al final y que va a ser por la cantidad de retuiteos o de fases o de momentos en los que sucede, ¿no? Entonces, Busoki, que es quien hace este trabajo junto con Roy y los demás investigadores, lo que descubrieron, y esto tiene que ver con un trabajo que aplicamos en museos de ciencia, fíjense que lo que descubrieron ellos es que hicieron otros ejercicios y uno de ellos fue con un tweet que tenía información falsa. Y lo repitieron varias veces incluso, de hecho, una enorme cantidad de veces este mismo ejercicio, y se dieron cuenta que la información falsa en Internet se difunde más ampliamente y de forma más veloz que la información veraz. Ese fue el primer resultado de esta investigación, que cuando yo ponía un tweet que tenía información absolutamente falsa, pero dependiendo, y ahí vamos a hablar un poco más adelante de la mecánica narrativa y la construcción del lenguaje y la forma como ponía las cosas, bueno, cuando tenía yo este tweet, llegaba mucho más lejos que un tweet que hablaba del mismo tema, pero que la información era veraz. Eso lo hicimos en ciencia. En muchos casos se han hecho investigaciones de museos de ciencia con los contenidos que nosotros solemos presentar y sale el mismo resultado. Pero el segundo resultado es que una vez que tenían esto, decían, queremos hacerlo más complejo y dijeron, tal vez sean puros bots para las y los que no estén muy familiarizados con el término bots o con el término algoritmos. Hay una enorme cantidad de servidores que tienen programas que lo que hacen es buscar ciertos tweets y los replican. Es decir, tenemos muchas cuentas en Twitter y millones de cuentas en Facebook y millones de cuentas en Instagram que no son personas, sino que son programas. Es decir, son bots que lo que hacen es replicar contenido. Y es muy común que muchas empresas que trabajan en publicidad y en marketing de redes tengan estas estructuras y tengan estas redes para poder replicar y hacerte viral. Y tú pagas por convertirte en un tema viral. Pero lo que descubrieron en la investigación, que es lo más fuerte de esta investigación, es que en realidad los bots no eran el elemento en la ecuación que hacía que la información falsa llegara a más personas más ampliamente. Eso me pareció súper fuerte, porque lo que ellos descubren es que son las personas y no los bots las que difunden más la información falsa. Hagamos una pausa. ¿Por qué las personas difunden más la información falsa que los bots? ¿Por qué somos nosotros y nosotras la clave para hacer que la información falsa se propague por Internet? Entonces, esa era una buena pregunta que tiene el MIT. Les dejé ahí un poco la nota por si quieren buscar la investigación. Si alguien quiere el paper, yo se los puedo enviar y me parece que puede ser muy interesante. También se lo voy a dar a Olga para que lo suba a nuestra página donde pueden checar la documentación, pero creo que es bien interesante pensar por qué, y les quiero dejar esta pregunta, porque nos va a acompañar en este ratito que podemos ir descubriendo. Y la investigación del MIT llegó a una complicación más. Y era cuando la investigación se volvió mucho más amplia y empezaron a meter a otros equipos de investigación, especialmente a grupos de investigación sociológica, lo que descubrieron es que cruzado con una investigación del equipo sociológico del MIT, había una enorme cantidad de adultos
en el siglo XXI, en este momento, que no sabían distinguir entre hechos y opiniones personales, entre evidencia real y su opinión personal. Es decir, no había una distancia desde su perspectiva con respecto a la diferencia que hay entre una opinión personal y un hecho contundente. Y en esta discusión, si creen que la necesitamos ampliar demasiado, tenía que ver con yo doy una información que en realidad no he verificado, nunca he visto esta circunstancia en realidad, yo no he estado en un laboratorio verificando este tema y creo que es importante que lo discutamos porque tiene que ver con los temas de los contenidos. Yo nunca he visto esto en realidad, pero la persona que me lo contó tiene toda mi confianza y para mí es un hecho verídico, aunque nunca he estado verificándolo. Esto es muy denso cuando hablamos de temas de comunicación de la ciencia, por ejemplo, de apropiación social de la ciencia en esos temas. Y sé que tiene que ver mucho con estas circunstancias de la complejidad y mucho de la posverdad en la construcción del conocimiento, también de las tendencias de la famosa y hoy un poco obsoleta divulgación de la ciencia, por estos modelos totalmente impositivos y desde la mirada de algunos filósofos de la ciencia un poco colonialistas de imponer una cosa que yo no puedo poner una duda y que cruzaba con la idea de la creencia y lo religioso, que en otro momento podemos discutir más eso, pero me parece muy importante el aporte del MIT en el sentido de la enorme cantidad de adultos que en una gran cantidad de temas, sin tener evidencia clara que haya sido comprobada personalmente, no podía distinguir con una opinión que provenía de una fuente que tampoco podíamos verificar, sino que, digamos, tenía la creencia absoluta de esta persona. Así que hagamos una pausa zen después de nuestra investigación del MIT del 2017. Respiremos un momento y tratemos de viajar a reconocer el fenómeno número uno que encontramos en las redes sobre posverdad, no porque nunca haya existido, porque ha existido desde siempre, pero nunca con este nivel de fuerza, ni tampoco con esta formulación arquitectónica, si me permiten usar la metáfora, en la estructura de la construcción de mensajes y comunicación de contenidos. Y eso nació por Internet y nació en Internet y nació en un fenómeno que le llamamos el 2012. Entonces, en el 2012, para las personas que tienen mi edad, y yo creo que todas y todos los que estamos ahora en la sesión, hubo un evento de Internet muy famoso que apelaba que los mayas habían profetizado el fin del mundo. Y todo el mundo, cuando entrabas a Internet en 2012, se daba cuenta y veían la información de las estelas y lo que decían y lo que había sucedido y las circunstancias que habían pasado. Y todo el mundo había armado esto. Y entonces tenemos notas como esta del periódico El País, del Mundo, que hablaba de lo que había sucedido en la famosa predicción del fin del mundo, que no es la única que hemos tenido miles, pero fue un movimiento un poco, digamos, en este sentido global, ya en el 2012, de algo que en las redes había llegado a lugares enormes y que había suplantado un montón de circunstancias y que nos había movido mucho de lo que considerábamos con respecto a ciertos contenidos. La pregunta para todas nosotras y para todos nosotros es cómo los adultos, en este contexto del 2012, tienen esta relación con la idea de la profecía del Maya, desde dónde lo abordamos. Y ahí hay una serie de reconocimientos sociales, por supuesto, sociológicos, de cómo interpretamos la información y abrazamos los contenidos, pero me parece que también muy educativos, porque al fin y al cabo todas estas personas, y aquí quiero recuperar a algunos amigos pedagogos y pedagogos contemporáneos, señalarían mucho nuestro trabajo todos los días diciendo, bueno, pero pasaron por la escuela. Y hay una ausencia, esto me parece fuerte, pero hay una ausencia de discernimiento sobre la información, donde como la tendencia del siglo XX era tener la información que provenía de la persona que yo consideraba el experto como increíble, magnífica, sensacional, perfecta, inmaculada, y nunca cuestionable, pues a partir de ahí todo lo que yo veo en Internet entonces es la verdad. Y esta plataforma de la que estamos dialogando nos llevó a una serie de discusiones, por ejemplo, en los museos de ciencia hace algunos años, que nos implicaba decir, nosotros no podemos seguir siendo espacios de legitimación si queremos aportar para la construcción del pensamiento crítico. Más bien, nos gustaría que las personas que vinieran a un museo se hicieran muchas preguntas y cuestionaran lo que estamos proponiendo. O nuestra manera de decir las cosas partiera del cuestionamiento y la pregunta, y no tanto de la verdad absoluta. Ahora, esto sí es un radicalismo, que no sé si lo podemos discutir después en el contexto de la escuela, pero tú no vas a un museo a cuestionar el museo, digamos, no en el siglo XX.
Tú en el siglo XX vas a un museo a leer una cédula y creer que todo lo que te están poniendo ahí es la verdad y no vas a discutir sobre lo que te están presentando. Pero me parece muy importante ponerlo en la mesa porque hoy es la discusión del mundo de los museos y tendría que aclararles a todas y a todos, no va a ser en el futuro así. Es decir, la reflexión que tenemos sobre el museo colonialista es justo la imposición de discursos y lo que queremos en el futuro, y esto estoy hablando de la nueva definición de museos, es que tú te atrevas a cuestionar la institución y que en este cuestionamiento te permitas mirar otros elementos, cuestionar las fuentes, preguntar desde dónde. A nosotros nos obligas a proponer otros espacios, a nosotras nos obligas a abrir posiciones de discusión de la gestión del conocimiento y esto abre otras posibilidades de diálogo con las audiencias que tenemos que encontrar desde otros lugares y que urgen en la mirada de las personas que trabajan en el campo museístico y pueden investigar mucho sobre el tema de la nueva definición de museos o si quieren después lo podemos platicar. Pero tiene que ver con el tema del 2012 porque el fenómeno está relacionado para muchos investigadores en la construcción de la educación del siglo XX, ¿no? Pensar siquiera que en el momento que yo abro una pantalla y veo una información, eso es la verdad. La UNESCO, regresemos ahora al 2019, justo está trabajando mucho en temas de posverdad y una de las grandes discusiones que tiene es esta, si estamos proponiendo la discusión y el pensamiento crítico a ese nivel con respecto a la pantalla y si tenemos la capacidad de promover este tipo de cosas. Yo tengo un estudio mexicano que me parece muy interesante ponerlo en la mesa con ustedes de jóvenes que desarrollaron en la UAM Xochimilco y que me parece muy potente porque recuperan a un grupo de jóvenes de preparatoria en experiencias en sus casas y lo que sucede es que las jóvenes y los jóvenes suelen poner en tela de juicio siempre o en una gran cantidad de ocasiones, registraban más del 80 y tantos por ciento, las circunstancias o maneras de abordar temas de sus padres, es decir, situaciones que sus padres afirmaban como verdades o maneras de acercarse a un cierto tema, los jóvenes las cuestionaban o las ponían en tela de juicio frente a lo que decía el Internet y la pantalla. Para ponérselos no tan retóricos, sino tienes al joven, a la mamá o al papá o al abuelo o al tío dando alguna información en una reunión familiar sobre algo. El joven toma su celular, busca en Google y dice, perdón, yo quiero decirles que no porque Google dice tal cosa o porque la página dice no sé qué o porque aquí está diciendo no sé cuánto. Y resultó que en esa investigación que hicimos en el TEC hace algunos años con Patilión, que todos ustedes conocen y que es increíble, maravillosa y es un genio, trabajando con ellos sobre un tema del modelo del siglo XXI, hicimos la investigación en el campus y resultó también que una enorme cantidad de jóvenes hacían el mismo ejercicio con sus profesores. Es decir, el profesor trae una cantidad de información al aula, estamos hablando de prepa, ¿no? Trae una enorme cantidad de información al aula y los chavos automáticamente ante la información sacaban el teléfono, buscaban en Google y un poco refutaban y decían, perdón, aquí está diciendo tal cosa. Es importante lo que estamos mencionando porque creo que tiene que ver con raíces de la posverdad y voy a ponerles algunos ejemplos del COVID-19, ¿no? Los termómetros no queman neuronas, lo que sucedía en algunas de estas cosas que las personas leíamos en este tiempo de la pandemia el año pasado y bueno, también ahora, pero que tuvieron un pico justamente hace un año, en el mes de mayo, y que tenía que ver con información que provenía de muchas fuentes, que no era verificable, pero que las personas creían que era verdad. Y tenemos muchos casos en México en WhatsApp donde las personas envían una y otra vez este tipo de elementos sugiriendo o subrayando que son verdaderas. Y el tema que me parece importante decir es el momento contemporáneo. Yo les puedo contar lo que pasa con jóvenes en prepa y lo que ustedes reaccionan ante eso, pero les estoy contando una realidad que, como bien diría Baudelaire, estamos frente a un contexto de la realidad y la hiperrealidad, ¿no? Y lo que está sucediendo en estos dos lugares que se confabulan contra lo que nosotros entendemos, digamos, como la verificación de la verdad, si puedo usar esa palabra que es tan complicada, y también de lo que nosotros entendíamos en el siglo XX como la estabilidad de los contenidos aceptados por los expertos, ¿no? Así que las redes sociales nos van a llevar a reflexionar desde otros lugares esta serie de proyectos y quiero analizar con ustedes desde las redes sociales los ejercicios en prensa. Sin duda la prensa es el gran nodo de la construcción de la posverdad. Y el problema es que el modelo de negocio de la prensa hoy no es el modelo de negocio de la prensa de mediados del siglo XX, ¿no? No tiene que ver tanto con contar los hechos, tiene que ver en Internet, con tener la mayor parte de suscriptores, con tener más me gusta y con ser virales porque eso tiene que ver con los patrocinadores. Al final, la gente que me paga
en Internet no es por querer saber noticias. Esto tiene que ver con las suscripciones de ciertos periódicos y después podemos platicar ustedes y yo sobre eso, pero más bien tiene que ver con quienes ponen anuncios en mis noticias. Y si mis noticias son muy visitadas por cientos, miles de personas, pues entonces funciona mejor. Y ahí es donde justo encontramos un tema clave de la posverdad, que es tal vez el mensaje que quisiera dejarles hoy. Lo que se dice en Internet en realidad está arraigado o depende de un montón de circunstancias. Y la primera de la que vamos a hablar, y tal vez de las más importantes, son los famosos nichos ideológicos. Y quiero regresar un momento a esto, lo que se dice en Internet y que a nadie le importa. ¿Okay? Entonces, hagamos un momento ustedes y yo una brevísima reflexión del tema de los nichos ideológicos. La investigación de las distorsiones cognitivas que vimos hace un rato, en el tema de las disonancias cognitivas, nos llevó a reflexionar mucho cómo accedíamos a la información, si ustedes se acuerdan. Y una de las características de esto, y un poco quisiera mencionar a Foucault en la política del enunciado y en este elemento de la visualidad, tendría que ver con cómo el contexto contemporáneo nos invita a vivir en espacios, en nichos, donde ciertas maneras de pensar se comparten. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Yo puedo conocer a quien yo quiera en Internet. Puedo ser amigo de japoneses, de personas en Islandia, puedo tener amigos y amigas en Australia, puedo conectarme con personas en Camerún, pero no lo hago. Mis amigos en Internet son mis amigos de la escuela, personas que ellos conocen, y estamos en un contexto de los intereses que tenemos. Si a mí me gusta el gimnasio, mis amigos también, y los amigos de mis amigos también, y en ese contexto formamos tribus dentro de Internet que no son tan diversas como podrían ser. No es que no podrían ser, pero no lo son. En realidad, nuestros gremios son mucho más específicos y tienen que ver con nuestros hobbies y lo que nos gusta, y etcétera. Pero también tienen que ver con cómo pensamos sobre ciertas cosas. Y ese es un tema importante sobre el Internet y sobre las noticias. Y cuando hablamos de los nichos ideológicos, también pensamos en la construcción de estas noticias, ¿no? Cómo es que el nicho ideológico, es decir, las cosas que me gustan y las que comparto, están relacionadas con esto que es lo que me interesa a mí. Entonces, hay muchas noticias que hoy en día tienen siempre intereses, hay una agenda, y siempre que leemos, me parece que deberíamos discutir el tema del producto discursivo, ¿no? Sujeto a un montón de personas involucradas que tienen posicionamientos y que pueden poner una palabra o no ponerla, invisibilizar una situación o no invisibilizarla, ¿no? Y que los hechos en realidad, cuando hablamos de comunicación, y esto es lo que me parece más clave, cuando hablamos del tema de la comunicación, en realidad hablamos de un discurso. Si es muy complicado el reconocer, el recuperar las cosas tal cual fueron traducidas a partir de una persona. Y aquí yo apelo a las neurociencias y a esta investigación tan larga de 25 años sobre cómo construimos la memoria y cómo es que las personas que son testigos en un juicio en realidad pueden modificar, y está absolutamente comprobado, modificar muchísimo un acto que fue hecho desde un lugar y que en realidad yo lo puedo reconstruir en memoria de otra manera, porque así es como construimos la memoria. Si yo te pregunto un evento que pasaste a los 15 años de edad y hoy tienes 50, lo más probable y lo que va a suceder es que tu reflexión del recuerdo no sea exactamente lo que pasó, con puntos y señales, ¿no? Con diéresis en las i, sino más bien vas a modificar algunas cosas. Vas a eliminar algunas palabras que no te gustaron, vas a quitar personajes, palabras que te dijeron, cosas que no viste, y a lo mejor reacomodas porque las personas que ya no están murieron, porque querías, y a lo mejor la situación fue un poco más tensa, más difícil, incluso violenta, y tú la construyes de una manera menos complicada y tal vez divertida, no tan agresiva. Y eso sucede muy común en la construcción de nuestra memoria. No es un registro absolutamente verídico, real, concreto de lo que sucedió. Tiene trazas de eso, pero vamos modificando los recuerdos. Y en ese contexto de las neurociencias y en el tema de la comunicación, también hablamos de la traducción de mensajes, donde cuando yo quito una palabra, invisibilizo otra, pongo una cosa, subrayo aquella, pongo esta fotografía, pero elimino la de acá, hay una construcción de mensajes sin duda que no podemos dejar de lado cuando hablamos de periódicos. Alicia Shepard hizo una investigación sobre prensa y posverdad donde decía que ella se lamentaba de que muchos, más de 80,000 según su investigación, investigadores de periódicos en los Estados Unidos en la última década habían sido despedidos y que ahora la investigación en el periódico ya no eran estos años
que tú tomabas para hacer una investigación. Y yo sé que tú pensabas en aquellos periodistas que tenían fotos, ¿no? En su estudio de fotografías, hilos, ¿no? De un lugar a otro, tratando de averiguar la verdad y reconocer este grupo de la mafia. Es muy de película. Hoy en día los periodistas, la gran mayoría de ellos y de ellas, trabajan alrededor de conseguir una nota que les dé likes y que se haga viral y que sea lo rápido y lo del día a día. Y por eso es que tienes que BuzzFeed no tiene las grandes notas de investigación, sino tiene las 7 cosas que tienes que saber si vas a ver los Oscar, la lista de las 10 cosas que tienes que saber si te gustan los gatitos, los 20 mejores fotografías que tienes en Internet. Y quiero reflexionar contigo, ese es el mundo en el que vives, es ese. No es el mundo de la gran prensa con grandes investigaciones, grandes proyectos documentales. No, ya no es ese, es otro mundo. Y me parece interesante cuando Shepard lo trae con esta crudeza, que se los quería un poco contar así, porque ella hablaba de la investigación seria y lo reflexionaba con cómo lo primero que sale en la prensa hoy en día es lo más verídico. Es decir, si tú y yo estamos juntos, el que saca la nota a las 6 de la mañana es el que tiene la razón, porque es el que marca la línea. Y no importa lo que tú digas después de eso, lo que digas ya es una respuesta a lo que se dijo. Entonces, hago una pausa para ver si hasta aquí me está siguiendo. Lo que digas, estamos hablando de prensa, es una respuesta a lo que ya se dijo. Hagamos una pausa en este tema del periodismo y pensemos un momento detrás de todas estas estrategias tan interesantes sobre la maravillosa obra de literatura, El Mundo Feliz. Y la obra de Aldous estaba relacionada mucho con una idea que ustedes han leído y que quería traer al diálogo para verlo con sus alumnos sobre cómo es una reflexión del mundo que ya vivimos. El mundo feliz no es un mundo nuevo. Él recuperó las estructuras de la Edad Media, como ustedes lo saben, las estructuras de las castas de la India, para hacer un mundo del futuro donde ustedes y yo vivíamos en grupos muy específicos y que en esos grupos éramos felices, porque en esos grupos se respondían nuestros intereses, lo que nos interesaba, lo que para nosotros era importante, etcétera, 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 etcétera. Es decir, en estas burbujas, filtro, le llaman en inglés, lo traducen de esa manera, vivíamos muy bien, vivíamos en esta cámara de resonancia donde estábamos con la gente que nos caía bien, con la gente que queríamos, hacíamos todos un trabajo que nos gustaba, nos entendíamos de buena forma y éramos, en ese contexto, felices. Una enorme cantidad de, como ustedes saben, de escritores en estos mundos contemporáneos han escrito inspirados, muy feliz. De hecho, hay películas muy, muy interesantes que, digamos, derivan de esta reflexión, pero lo quiero llevar a Internet porque la cultura online justamente se construye en estas mismas tribus. Y un poco algunos sociólogos hacen esta metáfora del mundo feliz en Internet, donde yo soy feliz porque nadie contradice lo que yo pienso, porque nunca voy a encontrar algo en este nicho ideológico de mi tribu que me haga complicaciones. Vivo en una cámara de resonancia donde lo que dice mi amiga, lo que dice mi amigo, lo que dice el de enfrente, lo que dice la de allá, me hace sentido y juntos sabemos que nosotros tenemos estas verdades. No es una opción para el diálogo, no es un espacio para dialogar entre estas tribus, sino es un espacio para cuando viene el contrario, ahí hay una lucha y una contención que no implica el intercambio de posibilidades, sino más bien la negación del otro, porque nosotros en la tribu estamos ahí y tiene que ver con lo que a mí me gusta y lo que quiero ver y lo que me parece que es maravilloso, increíble y que está relacionado conmigo. Ahora, quiero hacer una pausa con ustedes y contarles cómo funciona su celular. Si ustedes tienen su celular cerca y ahora están hablando y hacen el ejercicio en un rato cuando termine este diálogo que tenemos entre nosotras y nosotros y buscan alguna información como por ejemplo comida para perro, les auguro, casi les podría profetizar, que en muy poco tiempo, tal vez en 30 minutos, en una hora, una cosa así, cuando ustedes regresen a su celular van a encontrar maravillosamente, mágicamente, anuncios sobre comida para perros. Y cuando entran a su perfil de Facebook y busquen cosas, o cuando entran a noticias de Google, unas de los primeros anuncios que les van a llegar van a ser comida para perros. Y van a empezar a encontrar que extrañamente el mundo, el universo está a favor de ustedes porque les presenta todo lo que ustedes necesitan. Los algoritmos de Google, los algoritmos de Facebook, los algoritmos de Instagram, lo que hacen es poner al alcance tuyo y de tus alumnos y alumnas lo que les interesa. Es decir, acercan la información que les interesa, analizan tu perfil, analizan la edad que tienes, la música que te gusta, las cosas que googleas, las páginas a las que les pones like y hacen todo un perfil de quién eres,
tus preferencias, tus ideas, lo que quieres comprar, lo que no quieres comprar, lo que prefieres, lo que no prefieres, y cada vez que vas una vez más a tu página o internet, a tu Facebook o a buscar cosas a Amazon, te hacen maravillosas sugerencias de esa persona, esa identidad que tienes. Y en ese sentido, eres, y voy a ponerlo desde la mirada sociológica del mundo feliz, estás en un mundo lleno de murallas que determinan hasta dónde puedes llegar, porque hay un montón de información que es invisible, que no se ve, que está invisibilizada. Esa es un poco una de las críticas interesantes que hacen las personas que trabajan desde la sociología del análisis de Internet con respecto a cómo funciona el algoritmo, porque no nos permite llegar a otras cosas y estamos atadas y un poco atados a este destino de lo que quiero o lo que soy. Y un poco la discusión de ellos es la cultura online no distingue entonces en ese sentido entre una cosa y la otra. Y me parece interesante estas ideas. Para que lo piensen también en el contexto de la realidad de tener lo que quiero en el momento que lo quiero y alcanzarlo inmediatamente. Y ahí viene un tema con respecto a la lectura y con respecto a, por supuesto, la autonomía, ¿no? Porque si yo voy un poco más analizando a nuestros alumnos y alumnas, y aquí pongo algunas personas, Marina y algunos otros investigadores, que hablan de cómo lo que me hace sentir de pronto en el contexto del mundo donde estamos es mucho más importante o lo evalúo, la verdad, la información, lo que me presentas, lo evalúo a partir de lo que siento, pero no necesariamente de lo que pienso, ¿no? Un poco tenía que ver con eso. Yo cuando pongo un like en internet, no necesariamente está relacionado con un análisis lógico de las consecuencias que tenga esto a niveles, más bien es lo que me hace sentir. Si la imagen, y quiero aquí regresar a la imagen, si la imagen es lo primero y no el tanto el contenido, que un poco después lo vamos a analizar en la prensa, que seguimos hablando de cómo hay encabezados donde la imagen es muy potente y quién lee la nota, ¿no? A quién le importa lo que la nota dice, ¿no? Y la opción en ese sentido siempre va a ser valiosa porque mi libertad de elección es la que le confiere ese valor. Es decir, yo siempre tengo que tener la oportunidad de elegir y tener esta oportunidad de elegir se convierte en algo fundamental. Pero lo más grave que ellos discuten en este análisis de la posverdad es la indiferencia. Si soy indiferente, yo quisiera presentárselos ahora en cuanto a trabajo de contenidos, porque estamos dando la vuelta al tema de los contenidos y soy indiferente a lo que los alumnos me dicen. Entonces les traje una lista para hacer una pausa en unos momentos sobre algunas cosas que usa la posverdad, según el análisis de McLeyer ahora. Su libro Posverdad es increíble, lo van a tener en la bibliografía. Al final de la sesión les voy a pasar la bibliografía. Pero él es un investigador del MIT que ha reunido toda esta investigación, ha hecho un libro de posverdad. Y McLeyer lo que hace es decirnos algunas cosas que suceden. Y dice, en la posverdad en prensa suele ser que la nota se trate de ofender a las personas, pero no tener argumentos para refutar ideas. Y un poco lo que dice es, tratamos de trabajar o trabajamos mucho más sobre el tema de la persona per se, lo que es, lo que tiene, sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, pero no sus argumentos. Y esto lo relaciona mucho con la posverdad a niveles políticos. Hoy es imposible separar la política de la posverdad y, por supuesto, del Internet. Habla también del pueblo, ¿no? Habla del discurso del demagogo. Dice mucho de lo que he notado en la posverdad es que las comunidades hablan de sentimientos, creencias básicas. Todos creemos, todos lo hemos visto. Esto ha sido así, es increíble. Y hay fotografías, imágenes que sustentan esas tradiciones. La idea de la generalización, ¿no? Reconocemos la idea de todos, nadie, siempre, jamás. Confirmamos un conocimiento público, un conocimiento general. Eso es lo que debería ser, pero no hay una discusión profunda sobre el tema. La idea de lo simple, ¿no? Negar la realidad y la complejidad de la realidad, sino más bien hablar de que todo es un solo responsable, que la cosa es muy simple, muy superficial, esto depende de una cosa y no queremos ver la complejidad o la multidimensionalidad de las causas de los temas. La falsa analogía, ¿no? Yo comparo dos cosas y automáticamente hago una referencia que no tiene absolutamente nada que ver una con otra, hay una analogía totalmente distinta. Les voy a poner un caso de un museo del niño que estamos armando ahora Paraguay, que estaba yo hablando con un secretario importante y me decía, bueno, Ricardo, lo que pasa es que mi nieta, cuando tiene una reflexión de ese tipo, pues no piensa de esa manera, piensa de otra. Y él automáticamente está comparando que su nieta son todos los niños. Ese tipo de niveles de complejidad son interesantes. El silencio, y les puse un ejemplo muy divertido, ¿no? Yo sé dónde está la fiesta, pero no te lo voy a decir, tú nunca lo vas a saber. Esta idea del silencio, ¿no? Funciona en dos niveles. Uno, no aclarar nunca lo que quiero decir, no decirlo con las palabras,
y por el otro lado, el hacer un análisis de si en realidad hubiera pasado, por qué no lo dijo, por qué no estuvo. Y como verán, es un tema súper complejo. Es decir, estamos hablando de temas de contenidos un poco que nos superan, ¿no? Y yo no quiero que se sientan demasiado arriba, pero me parece que nos superan. Ahora, yo les quería traer una provocación, digamos, la idea de la perspectiva crítica que me parece necesaria en todas estas cosas y que es la recomendación de él, al mismo tiempo que la ausencia del debate, es decir, la idea de que no estamos acostumbrados a debatir, que no tenemos la idea de debatir, me parece que era fundamental para la educación y yo no quería dejar esta sesión sin decir, creo que todo el trabajo de filosofía para niños de Matthew Lipman y creo que todo el trabajo que implica el enseñar a debatir, el enseñar a escuchar a otros, el enseñar a entender argumentos, el argumentar, el construir argumentos, el pensar de manera filosófica, es sin duda una de las cosas que vamos a necesitar mucho más en las décadas por venir. Y si bien la filosofía a lo mejor en el siglo XX no fue considerada como un elemento fundamental, yo les cuento, la mayoría de las personas que trabajan en proyectar futuro y que investigan sobre proyectar futuro, hablan de que la filosofía será esencial en el contexto del mundo por venir, ¿no? Justamente por este tipo de cosas que al final las máquinas no hacen ni nunca han llegado a ser como nosotros hacemos. Y tengo, para cerrar antes de nuestra pausa de diálogo, algunos casos interesantes que tenemos que construir con respecto al pensamiento crítico. El ejercicio de Miguel Bosé cuando él niega en un video el tema del uso de los cubrebocas y su utilización, y la reacción de la plataforma cerrando un poco, diciendo que es parcialmente falsa. Toda esta situación que pasó en Twitter con Trump cuando cierran su canal de Twitter por fin, después de tantos años, por haber difundido información falsa, y lo que está sucediendo en las plataformas y la reacción de una enorme cantidad de jóvenes y jovencitas, de un buen grupo de alumnas y alumnos que un poco están en contra de esta censura. Y entiendo la tensión de las dos cosas, por eso insisto en este tema de la complejidad, ¿no? La tensión de cómo puede ser y cómo no puede ser. Y cierro prensa con casos mexicanos, el caso de Frida Sofía en el terremoto del 2017, la niña en el colegio Repsam, en donde tienes a la reportera, ustedes pueden hacer todo un análisis, no es la primera vez que pasa, pasó con Cassés y ha pasado miles de veces, la reportera que está en el lugar diciendo aquí, a la niña le acaban de pasar una manguera con agua para que beba, tuvieron contacto con ella, al día siguiente en la noche, sí, estamos aquí viendo a la niña, ya nos habló, la escuchamos, vamos a ver si podemos verla, y todo esto fue semanas. Y después de semanas resultó que hay una mesa de prensa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se dice desde la gente que está trabajando en el colegio que ya no hay nadie, donde se pregunta a la profesora y no hay ninguna niña con ese nombre inscrita en la escuela y donde de pronto resultó que fue una construcción falsa de los medios. Y bueno, ustedes pueden hacer toda la construcción de ideas del para qué y el por qué. Pero de que esto sucedió, sucedió, y de que sucedió y ha sucedido en México en N cantidad de ocasiones, ha sucedido. Y de que tenemos periodistas que lo han hecho, que han estado al frente de estos procesos y que están perfectamente bien en los medios ubicados y que no va a haber ningún problema, te muestran un poco el nivel de penetración de la posverdad. No tiene que ver, fíjate bien, la posverdad, como vimos, es una circunstancia donde la perspectiva construye el hecho, ¿no? Y ahí me parece que es muy potente, porque esto ya es una mentira construida. Y como vamos a encontrar muchos casos, que digamos un poco, yo te diría, sale del ámbito de la posverdad, que la posverdad está un poco en otro lugar, pero me parece importante porque aprovecha la onda de la posverdad para llegar a eso, ¿no? Y claro, vas a encontrar cientos de notas con respecto al mismo tema y cómo ni siquiera existía y cómo toda la gente estaba en este tema y nunca había sucedido, ¿no? Lo ocurrido siempre es menos importante que la interpretación. La niña no existe, pero la lectura, la narrativa, la construcción de la historia es súper importante, ¿no? El famoso traje nuevo del emperador. Y ahí me parece que el diálogo que tenemos que hacer ahora para cerrar el tema de prensa son los mecanismos narrativos, y con eso vamos a irnos a dialogar un momento, que es el relato en sí. Tiene prioridades, tiene omisiones, tiene enfoques. La manera como yo le pido a mis alumnos y alumnas, vamos a analizar un video, vamos a analizar una nota periodística, vamos a analizar un texto, me parece que requeriría un análisis previo sobre la construcción del relato, ¿no? ¿Qué es lo que no está escrito? ¿Qué es lo que está omitido? ¿Qué es lo que está invisibilizado? ¿Qué enfoques hay? ¿Qué enfoques no hay? ¿Y dónde están? ¿Cuál es el manejo del tiempo, los puntos de vista, la posición ideológica, la dimensión sensorial? ¿Quién habla? ¿Por qué no habla la otra persona? ¿Desde dónde lo está diciendo? ¿Cuáles son las características narrativas que también construyen mucho estas mecánicas? Y por supuesto,
la cultura de la sospecha, ¿no? La idea de vivir en un mundo en el cual vamos a partir, o por lo general, cuando yo presento una evidencia, la primera reacción es un cuestionamiento, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque tal vez te suene paradójico a lo que hemos hablado, ¿no? A lo mejor decimos, oye, Ricardo, estamos diciendo que nuestros contextos de las personas que no pueden distinguir entre hechos y opiniones es que falta un poco de pensamiento crítico, pero en realidad parece que cuestionan todo. Eso es lo que es interesante, ¿eh? Es el cuestionar el qué, el cuestionar hacia dónde, ¿no? Porque tal vez no tenga que ver con un ejercicio crítico que empezaría desde mi forma de pensar, pero más bien tendría que ver con un ejercicio que no entendería yo necesariamente como crítico, sino como un contexto de la cultura de la sospecha, encontrar aquello que confirme lo que yo creo, pero no necesariamente la evidencia que tengo. Y ahí hay una serie de circunstancias que me parecen muy fuertes con respecto a las notas y esta certidumbre de la sospecha. Hay un periódico muy interesante que ha trabajado esta investigación durante muchos años y recuperó, fíjense, en esta parte de la investigación en el 2019, un proyecto que se hizo en cine, que es el famoso falso documental, ¿no? Y el proyecto del falso documental, que me parece que es súper interesante, era trabajar sobre la idea de Selig en 1983, que no sé si ustedes vieron esta película, ahí tienen al director en el centro de la pantalla, que lo que proponía era hacer un documental falso. Y lo que él hizo es hacer un juego. Hizo la voz de National Geographic, ¿no? Entonces la jirafa viene caminando y está haciendo no sé qué, puso voces de personas, hacía entrevistas con otras personas, ponía cámaras cerca, fotografiaba casas y armó un documental que no era cierto. Ahora, las personas que lo vieron pensaron que era cierto, porque claro, la construcción narrativa nos invitaba a creer algo que no podíamos certificar porque no estamos acostumbrados en el siglo XX a tener esa mirada totalmente crítica. Cerramos lo que se dice en estas cámaras de resonancia y lo que a nadie le importa. Entonces, Andreas Capps de Nature Science lo que propone es decir, aunque yo tenga argumentos muy elaborados de un lugar, si tengo una persona muy polarizada, con una creencia, tengo que usar esa palabra, muy fuerte sobre una circunstancia, yo puedo traer cualquier cantidad de argumentos y la realidad es que un gran número de personas no va a estar de acuerdo y no va a dialogar con esos otros argumentos. Es un poco la investigación de Capes con respecto a lo fuerte de las creencias y lo importante, fíjense que voy a subrayar esto, de tener un educador en este contexto. Porque lo que él dice es, aquí los maestros, y quiero decir maestros en cuanto a maestría, los expertos y las expertas son los y las docentes que tienen esta capacidad de hacer que las personas puedan moverse del lugar. Esto es el proceso fundamental del aprendizaje. Y yo quiero recuperar un poco a Feuerstein aquí, pero creo que tiene que ver con esta maestría que tienen en tener un grupo de personas y lograr que haya este cambio de maneras de pensar con respecto a lo que hacemos. Y Ben Tapping un poco hace la misma idea, ahí les puse la investigación, cuando él habla de cómo hemos encontrado que hay personas que aunque se encuentran con datos que directamente les contradicen, ellos buscan datos que respalden lo que quieren creer. Es decir, ellos encuentran en un lugar datos que les contradicen, dicen, bueno, está bien, lo estoy viendo, aquí veo este dato y como que lo dejan un poco en pausa. Pero cuando encuentran un dato que aporta lo que ellos creen, dicen, por supuesto, tiene que ser así. Y a mí me parece interesante esa posición porque es muy humana y tiene que ver con estos temas de la disociación cognitiva. Y un elemento que dice Tippen que no hay que olvidar es el tema del absolutismo moral. No solo hay una verdad. Y fuera de esto, no hay otras opciones, ni otras maneras, ni otros discursos, ni otras ideas. Y un poco él, en ciertos momentos, junto con parte de su equipo, analizan que sociológicamente muchas personas relacionan, y esto es muy interesante discutirlo para la idea de la escuela, por venir a la escuela como la institución que durante mucho tiempo sostiene las verdades absolutas. Y cómo construye una idea de el mundo está construido de verdades absolutas, ¿no? Donde no hay múltiples ideas. Y me parece un poco interesante la mirada, porque tiene que ver con percepción, como ustedes ven, tanto de los alumnos como de las personas con las que ellos entrevistan. Y bueno, ahí caemos en el tema de prejuicios y creencias y cómo muchos de los absolutismos morales están relacionados con eso. Y por último, quiero cerrar. No utilizamos la palabra verdad en muchas ocasiones porque me parece que es más potente discutir el tema de la veracidad. Si queremos hablar de verdad, hablamos de filosofía y que creo que será un ejercicio interesantísimo con alumnos y alumnas sobre el tema de la verdad y de dónde viene y cómo tengo la percepción y qué es esa fuente de lo que interpreto como tal.
y además llegaríamos a temas epistemológicos, pero me parece que la veracidad es interesante, ¿no? Esta relación entre realidad y evidencia. Y el tema, déjenme rápidamente cerrar estos 5 minutos en un tema más, y es para cerrar el tema de las noticias con el caso Obama de las redes sociales, cómo él tuvo un impacto por la situación de las redes sociales, el caso Trump, poniendo en el Twitter lo que tú te puedas imaginar de cosas absolutamente falsas. Él puso que Obama era musulmán, que el dióxido de cloro curaba el COVID. Lo que tú te puedas imaginar lo escribió. Nunca tuvo ninguna censura, nunca tuvo ningún grupo, si había un grupo de personas que le decían cosas, comentarios en Internet, pero lo que quiero decir es el Internet un lugar donde se pueden decir falsedades. Y me parece importante que yo pueda poner esto en la mesa con ustedes, porque no sé si eso llega a los alumnos y alumnas, no sé si esa pregunta está clara y no sé si ahí hay mucha discusión sobre el cómo rediscutimos estos conceptos de quienes están, quién legitima, cómo se legitima, cómo se entiende. Nogues, en su investigación 2017 sobre posverdad, habla justamente en la relación posverdad y cambio climático y dice, hoy vivimos en el momento histórico donde no hay una enorme cantidad de personas que tiene en una enorme duda el cambio climático. Es decir, hay una enorme cantidad de personas que no creen que sea una realidad, que no creen que sea una verdad, que no creen que siquiera exista, sino que es una construcción falsa de un grupo de personas en este tema como conspirativo. Y tiene que ver con ciencia y con evidencia, porque tenemos una enorme cantidad de evidencia científica. Pero yo les podría decir, desde mi trabajo en el Centro de Ciencias, es cierto, hay un montón de personas que lo niegan y personas que niegan las vacunas, por ejemplo. Ahora, en el tema del COVID, hay una enorme cantidad de personas que no se van a vacunar, que no tienen interés en entrar en esa circunstancia, a pesar de que tenemos evidencia científica del funcionamiento de ellas. Y me parece interesante esas discusiones porque todo tiene que ver, al fin y al cabo, con contenidos y está relacionado con la web 2.0. No se les olvide, esto lo quiero poner para ir cerrando este tema de la prensa y cómo funciona en Internet. Todos en Internet tenemos la misma voz. Yo soy doctor en algo, soy un experto en no sé qué, tengo el premio Nobel en química, aunque yo diga lo que diga, mi voz es la misma que la de la youtubera Yuya o que la de cualquier youtubero. Y si Yuya y yo hablamos de museos, Yuya va a tener 15 millones de personas que la van a escuchar y que van a legitimar lo que ella dice por encima de lo que yo diga, aunque yo tenga 20 años trabajando en museos. No sé, mis queridas maestras y maestros, si ustedes están claros en esta realidad. Es decir, en el Internet todas las voces tienen el mismo lugar y cada quien le da a esa voz el nivel de autoridad que pudiera tener. Porque aunque hay ciertos elementos de verificación y tiene que ver con las páginas, y por supuesto, hay elementos que nos ayudan a llegar a eso. El Internet per se es una cultura totalmente horizontal y me parece que ahí, en el múltiple mundo de las demasiadas voces y poco discernimiento, es donde nos podemos perder, donde hay demasiadas cosas y muy poco para poder hablar. Entonces, cerramos prensa y cerramos mecanismos narrativos diciendo, no se trata entonces de qué decimos, sino el cómo. Con qué imagen, qué tan agresivo, con qué contexto y de qué manera lo estamos haciendo. El caso de esta mujer es una doctora, entonces sale en un documental donde ella habla del cambio climático en contra de él. Y claro, la gente ve que es una doctora y entienden, y muchos de sus trabajos han sido refutados en el contexto académico. Pero a mí me parece interesante por el tema de lo que se ve. Por ejemplo, reportaje que es una imagen de un naufragio, pero es una foto que salió en las redes sociales de un partido español diciendo que esto había pasado por el COVID. Pero en realidad no pasó por el COVID porque es una foto de hace años. Y en ese sentido, yo quiero insistir, no se trata tanto del qué hablamos, sino de quién lo dice. Y aquí tenemos a María Pombo con 1 millón de seguidores que te invitaba a que si tenías acné fueras a una farmacia y compraras esta medicina porque te ayudaba para no sé qué. El problema es que la medicina es un antibiótico y el problema del antibiótico es que tenemos un gran riesgo sanitario hoy por las superbacterias y si tomamos antibióticos sin tener en caso esto y no es recomendado por un médico, entonces hacemos que las superbacterias sean más fuertes y es un gran problema que María tal vez no sepa, pero es importante porque afecta el futuro de nuestros jóvenes y eso es importante decirlo, las consecuencias de lo que tenemos que hacer, ¿no? Esto, por ejemplo, acaba de salir, esto se los puse del 1 de abril, esto fue de hace muy poco y es una fotografía de personas, lo que dice es como la gente está harta en Brasil y echa a los policías de la playa y no es cierto. Es una fotografía del 2012 de una representación en la favela de Maré que se habían peleado por un tema deportivo y fueron a la playa. Pero otra vez insisto, ¿cómo tus alumnos pueden enfrentarse a esto? ¿Cómo puedo discernir que sí y que no? Último caso y el más grave, me parece, es la historia de Hillary Clinton.
Se difundió en algún momento que Hillary Clinton había tenido algún tema de mails, que había recibido a una serie de cosas. Se había difundido que su asesor fundamental era pederasta. Había una serie de circunstancias, un run durante meses. Después un canal de YouTube dijo que había una pizzería en Washington, en la ciudad de Washington, donde ella iba muy comúnmente, frecuentemente, casi todos los días junto con su asesor, que ahí secuestraban víctimas, que la misma Hillary había molestado niños y niñas. Y entonces un hombre, después de meses de que había oído esto, tomó su coche, un padre de dos pequeñas, tomó su coche con un rifle, manejó desde Carolina del Norte hasta Washington a la pizzería, sacó el rifle, abrió la puerta, entró por las personas, buscó el sótano que no había y lo llevaron a la cárcel. Y cuando preguntaban por él por qué lo había hecho, él decía, bueno, porque me parecía que era verdad, que estaba sucediendo. Las imágenes hoy en Internet pueden ser absolutamente modificadas. Toda fotografía hoy, absolutamente toda fotografía digital puede ser manipulada. Toda. La fotografía no es, mis amigos y amigas, provenientes del mundo del siglo XX. La fotografía ya no es un documento de registro, es una construcción. Tú puedes inventar lo que quieras en donde sea con una fotografía y no es como cuando tú eras joven o como cuando tus papás eran jóvenes, de que era un registro de lo que había sucedido. Eso ya no sucede más. Toda imagen actualmente digital es una construcción e incluso los videos. Y el caso más interesante es esta versión en TikTok que ustedes pueden analizar, muy divertida, de Tom Cruise en TikTok. Lo que él hace es que hace unos videos en TikTok donde él incluso quiere presentarse para presidente. Ni siquiera los hace él, los hace un chico que ahora les quiero poner. Entonces, el chico es el de este lado, es un deepfake, ahí lo están viendo. Y entonces lo que hace es que el chico toma la cara y lo discute. Vamos a ver un momento este video. Your help in 2020 together will dominate the ballot box. This is no stunt. But if it were, why vote for me? I'm not just your everyman. I've literally been every man. I've been a Navy pilot, a lawyer, and a Navy lawyer. My opponents will say I was a pimp in high school. It's true. But I grew up fast in NASCAR country. It started a small business, a sports agent, to set a better example. I know foreign diplomacy because I fought alongside the samurai. And I'm proud to serve our country, defending our planet against aliens twice! No, 3 times. I know this country top to bottom, inside out. From here to here. Because I've lived its history. Literally, I did. It's a vampire. So help me! Help me! Help you to elect me in 2020. I'm just a patriot. My birthday? The 4th of July. I'm Tom Cruise and I'm running for President of the United States. America, you complete me. Show me 2020! Ok, entonces pueden verlo en internet. El chico que lo hace, Christopher un poco, porque no lo hizo Tom Cruise, evidentemente, pero es muy interesante cómo hoy cualquier video, regreso con ustedes, maestros y maestras, puede ser falso. Y podemos poner a quien ustedes quieran a decir lo que sea, pensando que es un testimonio. Y otra vez regreso, ¿no? Porque en el siglo XX ustedes me dirán, bueno, Ricardo, pero hasta los jueces pensaban que los videos eran reales. Bueno, en algún momento se pensó. Eso ha terminado. Ok. Tomemos una respiración profunda y ¿qué les parece si vamos a un espacio de diálogo? ¿Cómo ves, Olga? Tomamos un tiempecito para dialogar. Me parece excelente. Yo quisiera, para entrar en esta parte del diálogo, pueden hacer preguntas, pueden decir algún pensamiento, alguna construcción, ¿no?
pensar a partir de lo pensado por Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, infinitas gracias. Gracias. Siempre a la vanguardia, siempre con estos temas un tanto cuanto disruptivos, dirías tú, ¿no? Sí. Y alcen la mano, perfecto. Marta Herrera, vas, viene. Primero, Ricardo, pues muchísimas gracias por todo lo que nos diste, es muy rico es esta visión que a veces yo creo que la vivimos en la cotidianidad, pero ver cómo los chicos van construyendo, y es a lo que voy. ¿Qué me inquieta ahorita? Que los adolescentes están construyendo sus identidades a partir de las redes sociales. De lo que tú vas mencionando, pueden ellos crear su avatar, crear sus fotografías, su imagen, pero ¿qué es lo que están interiorizando? Entonces sí me parece muy pertinente. Gracias. Muchas gracias, Marta. Eileen. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Felicidades, Ricardo, ha sido un tema sumamente interesante. Me parece que a veces lo hace un poquitito rápido, pero creo que todo está muy claro. Y se nota tu pasión, ¿no? Desde el punto de vista docente y desde mi rol docente, yo soy profesora ahorita de historia, he sido profesora de filosofía y bueno, para mí el análisis crítico y la pregunta pues son básicas, ¿no? Pero cómo compartir esto con mis compañeros que son de otras áreas y que no ven el preguntar como algo de la cotidianidad y algo de que sea el quehacer del docente, ¿no? ¿Cómo ayudarle a mis otros compañeros a orientarse un poco a justo esta postura crítica? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si quieren, ¿por qué no hacemos 2 preguntitas más y ampliamos más? ¿Cómo ves, Olga? Me parece muy bien. Hola, Olga, como siempre un gusto. Ricardo, es un placer escucharte, tenerte ahorita en esta tarde. Es un goce poder saber todo lo que nos compartes. Yo igual comparto la idea que nos dice Eileen, de que verdaderamente yo mejor con mis compañeros de derecho, que ellos pudieran ver esta postura, porque a veces son tan cuadrados que piensan que no sucede en el mundo real. Pues yo estoy en la parte de psicología, entonces mis alumnos sí como que le piensan un poquito más a esta parte. Algo que me encantó que tú dijiste desde la vez pasada, que no nos quedemos con la primera vista de lo que estamos viendo, que siempre revisemos otras fuentes para poder tener claridad de lo que estamos compartiendo, porque esto sí ha sido complicado, ya lo comentaban ahí en los mensajes, que nos creímos lo de Frida, ¿no? Y teníamos la esperanza de que iba a salir, de que iba a estar, y pues, cuando te dicen que fue un fiasco, hasta tu corazón se parte, no sabes hacia dónde ir. Pues me encantaría que nos pudieran compartir esta presentación para replicar en nuestras escuelas y que los maestros igual hagan conciencia de que ahorita que estamos en la pandemia y seguimos encerrados, lo único que tenemos tangible y cerca son las redes sociales y a veces no demuestran una buena información y nosotros tenemos que saber discriminarla. Como siempre, un gusto, Ricardo. Muchas gracias. Mil gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Olga. Te agradezco mucho el haberme permitido estar en la conferencia. Ricardo, es la segunda vez que te escucho y la verdad es que he quedado súper encantada con todo tu conocimiento, con todo lo que nos transmites. Muchas gracias. La vez pasada justo hablabas pues que nuestros adolescentes, los jóvenes, la verdad absoluta lo tienen los influencers, los youtubers, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ellos creen, ¿no? Entonces, lo que ellos digan, esa es la verdad que hay. Entonces, bueno, para mí quedó mucha reflexión en ese sentido, porque, bueno, estamos ante un problema muy grave, ¿no? O sea, esta posverdad, me parece que es una situación muy grave. Sin embargo, pues creo que la manera de contraatacar es haciendo leer a los chicos, leyendo, cuestionándolos, y cultura general también. Creo que hubo un tiempo en que educativamente pasamos de que toda la memoria y las cosas básicas de conocimientos no eran tan importantes, sino el análisis y la crítica, y creo que de repente nos pasamos al otro extremo y olvidamos lo básico y las cosas que hasta por cultura básica debes de tener, ¿no? Entonces por eso a veces siento que lo que hay en las redes lo creemos,
porque también tenemos una falta de cultura importante, de conocimiento, ¿no? Inclusive hasta como maestros, a lo mejor somos especialistas en nuestra área y de repente la falta de lectura de periódico, de, de diferentes fuentes de información, ¿no? Y análisis no nos hace pues cuestionarnos, ¿no? Entonces creo que hasta partir desde cultura básica sería mi punto, que creo que también con los muchachos está muy olvidada, ¿no? Entonces, pues si les dicen que Beethoven era pintor, pues se lo creen que es pintor, ¿no? Entonces, solo agradecerte, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Con esta posverdad. Gracias. Muchas gracias. Sí, Gerardo. Muy bien, pues sí, voy a intentar ser muy corto. Siempre me causa conflicto escucharte porque nos mueves demasiado el tapete y nos vas creando una situación donde se va expresando ahorita, tenemos que llegar más a los alumnos con más cultura, con más información, y entonces me sigo conflictuando, porque algo en lo que insististe a través de Filosofía para Niños con Matthew Lipman tiene que ver con este gran esfuerzo que tendría que hacer la escuela desde los primeros niveles, como lo plantea Matthew Lipman, hasta los últimos de universidad, de estar formando verdaderamente en el manejo del pensamiento. Y creo que la escuela le ha huido a enfrentar este problema, y yo creo, no sé cómo lo veas tú, pero necesitamos, no importa cuál sea nuestra área, sea matemática, sea biología, sea derecho, sea historia, como lo están planteando, necesitamos encontrar las estructuras que nos ayuden a formar a nuestros alumnos para poder analizar. A veces trabajamos ahí en la de Gire o en otras instituciones y muchas veces planteo con los maestros que me digan qué es analizar. Y generalmente me cuesta con todos que puedan definir de una manera clara qué es analizar. Y así te puedo ir diciendo todos los demás elementos. No te diga inferir, no te diga categorizar, porque nos cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo, y tú hablabas desde el inicio, la importancia de este proceso metacognitivo, este proceso de darme cuenta, pero ese darme cuenta necesito estar formado con un esquema muy claro del pensamiento. Entonces el problema es, no son los adolescentes, sino los docentes, que a lo mejor no hemos podido dar las herramientas y los recursos para formar el pensamiento desde el área de conocimiento que tengamos nosotros. Sigo pensando mucho en eso, sabes que es mi pasión, pero sí me preocupa, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que tendremos que entrar mucho por esa dimensión. Y muchas gracias otra vez, porque siempre nos pones en jaque. Gracias, Everardo, muchas gracias. Y fíjense, ahí estamos respondiendo la pregunta que teníamos antes, Olga, y agradezco a Everardo siempre porque ya nos ayudó un poco a pensar. Fíjense cómo nos está hablando de cómo le hacemos. Yo creo que es bien importante eso, ese trabajo reflexivo desde el docente. Yo les quiero contar que Everardo no sabe, pero ya lo vas a ver ahora, que mi equipo de mediación trabaja con su libro. Porque el primer reto que tuvimos, y Everardo no sabe esta historia, pero es un caso de éxito, Everardo. El primer reto que tuvimos es que nuestros mediadores no se preguntaban cosas ellos para su propia vida, si no se hacían preguntas. Y entonces, yo tuve la fortuna de acompañar a Everardo en la presentación de su libro y lo utilizamos como base para nuestro equipo de mediación y ha sido increíble. Así que bueno, si conoces a Everardo, yo creo que tenemos que hacer todos estos ejercicios y creo que es importante. Y a lo mejor ahí, aprovechando una cosa de Everardo, si me permiten la libertad, fíjate, Everardo, yo estaba pensando de la respuesta de esta chica un poco en la escuela judía. Porque recuerdo que, y tú me ayudarás un poco a ver si mis recuerdos están bien, pero recuerdo que en la yeshiva, una cosa que pasa es que el profesor se sienta y ellos se paran, ellos le dicen y él pregunta. Lo único que hace es hacer preguntas. Y un poco, tú me dirás si estoy bien o no, pero me parece que es un ejercicio que también nos mueve como profesores, ¿no? Tomar otra posición. Yo te vengo a dar la información, pero vengo a hacer las buenas preguntas. ¿Cómo ves eso, Eduardo? Déjame hacer rápidamente el comentario. Es una realidad. Dentro de la cultura judía, mucho más en la parte ortodoxa, hay una realidad donde los rabinos, los morim, los maestros de los alumnos que están aprendiendo la Torá, que están aprendiendo la cultura judía, van siendo mediados a través de los rabinos o a través de los madrijim, de los morim, de los maestros, a preguntar, pero algo más importante, y regreso a mi libro, y gracias por esta promoción,
Hay un libro, el Jajam Shabot, uno de los grandes sabios de la cultura judía en nuestro México. Él me obsequió un libro donde plantea a los morín judíos, a los grandes rabinos, cómo preguntar a la Torah, cómo preguntar ante la realidad. Y entonces no solamente es ir precuestionando, sino enseñar a cuestionar. Siempre me ha maravillado porque además en este libro, donde se va enseñando a cuestionar los textos que se tienen, hay un ejercicio muy importante que se va haciendo, donde se lee un texto y continuamente se está cuestionando, aprenden estas categorías de la pregunta. Y creo que aún como maestro, si me anoto yo como docente, muchas veces nos falta estar buscando estas estructuras que nos permitan cuestionar la realidad, cuestionar nuestras propias posiciones y irnos abriendo. Ahora, muchas veces, esta vez son 30 años con la comunidad judía, hago la aclaración, no soy judío, pues tengo 30 años trabajando con ellos, ciertamente permiten una búsqueda diferente. No significa que necesariamente esta búsqueda y este cuestionamiento siempre, en todos los casos den apertura, pero sí es el ejercicio muy interesante. Entonces, hay dos partes de lo que dice. Uno, el mediador, el morín, el maestro, pregunta y dirige el pensamiento. Y la otra es, tiene que enseñar a preguntar al propio alumno para encontrar unas vertientes diferentes de la realidad, para dar extensión, para dar profundidad y para dar estructura a través de las relaciones. Pero esta es una realidad. Deberíamos nosotros aprender esto. Y pues a eso me llevó el libro. Por ahí preguntan, y déjenme hacer el anuncio, perdón. No, por favor, gracias. El libro que hemos compartido, de los libros que ha sido uno de los grandes hijos que hemos tenido, es el libro que se llama Quequé, el arte de preguntar para enseñar y aprender. Está en editorial Boy Book, ya la última edición. Y el ejercicio fue muy simple. O sea, yo como maestro tenía que ir preguntando. Estoy formado por Feuerstein y su equipo, y una de las cosas que tuve que aprender es estar preguntando. Y cuando los maestros me decían, ¿y cómo pregunto en mi clase de historia, de geografía, de matemáticas, de español? Entonces fuimos tomando las clasificaciones, mucho en la línea de Robert Manzano, de las preguntas, y entonces en el libro hice un recetario de preguntas para facilitar este ejercicio dentro de la clase. Pero ciertamente, y esto se conoce, ¿no?, en la cultura judía, esta forma de estar cuestionándose es una realidad y que tal vez lo tendríamos que tener todos. Tú hablabas de las fuentes. ¿Cuántas veces no nos llegan los WhatsApp? Y de quien llegue, generalmente estoy preguntando, oye, ¿de quién es? ¿Quién te lo envió? Y generalmente no saben responder quién lo envió ni quién es el que está enviando o dando esta información. Entonces, sí es una cultura muy importante. Bueno, ahí está Matthew Lehman y Feuerstein, que nos llegan a través del contrainterrogatorio a buscar y acercarnos a la verdad, ¿no? Perdón. Bueno, sí, yo estaba aquí escuchando lo que comentaba el maestro. La verdad es que se me hizo muy interesante todo lo que platicó, sobre todo porque quería saber lo del libro, pero ya lo comentó. Y me gustaría agregar, aprovechando este momento, pues sí, hacer como esta reflexión acerca de cómo muchas veces no son tanto los jóvenes, o sea, porque dentro de clase yo he observado que mis muchachos sí cuestionan, les cuesta cuestionar, pero sí lo hacen. Y a veces somos nosotros los que tratamos de detener un poquito el cuestionamiento porque a veces nos abruma, bueno, al menos yo me abrumo un poco con tantas preguntas. Entonces trato de detener un poquito el cuestionamiento tan insistente, pero al final creo que es parte de ellos que también nace ya esa necesidad del saber y del saber y del saber y del saber, ¿no? Es como que, por ejemplo, a mí me falta un poco la técnica de saber dirigir su cuestionamiento, ¿no? Soy una maestra de pocos años, tengo 3 años de experiencia, entonces todavía estoy aprendiendo esa parte de cómo redirigir el cuestionamiento de los alumnos, pero me gusta escuchar a los profesores porque justo me hacen pensar en estos alumnos que tanto cuestionan, pues. Sí, gracias, buenas tardes. Definitivamente una excelente ponencia, Ricardo. Nos hace pensar demasiado. ¿En qué me hace pensar, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una escuela de enfermería, incorporada de Gire, pues toda esa posverdad en la que nos vamos a enfrentar en el famoso retorno seguro? No sé si ahorita va a ser pronto, no sé si la UNAM nos va a dar indicaciones, no sé si de repente haya situaciones, pero sobre todo esa posverdad de tantas cosas que se dicen.
A mí una amiga se acercó y me dijo, ¿te vas a vacunar? Claro que me voy a vacunar, ¿sí? Es que salió en una noticia que a todos los que nos están vacunando nos vamos a morir. Y entonces dice uno, ¿cómo es posible que suceda eso, no? Pero además, en el área médica donde se supone que tendríamos que tener muchas bases para ese conocimiento. Entonces yo creo que ahorita nos vamos a enfrentar a algo muy grave post pandemia, de decidir qué tantas cosas se dicen en la posverdad, de todo eso, de la realidad y no la realidad. ¿Cuánto nos va a costar regresar a un retorno seguro a las aulas, a un retorno seguro a los trabajos? No lo sé, pero creo que va a implicar muchísimo esta posverdad, esa situación de esas noticias falsas, esa situación de, como decían yo, a mí se me hace que ese término posverdad es un término muy romántico de literal, casi diríamos el chisme que a veces se dice. Entonces considero que es muy importante conocer, es importante dárselo a conocer a los alumnos, que analicen cuáles son las situaciones y sobre todo son parte de los que llevan esa educación a sus familias, de lo que llevan esa situación para poder conocer, y creo que es algo crítico a lo que nos vamos a enfrentar posterior a la pandemia. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lo que yo comentaba en el chat era, pues bueno, me vino a la mente la aldea, ¿no? Que hace muchísimos años tuvo McLuhan, ¿no? Cómo esto iba a ser como una aldea global, y de cierta forma, pues bueno, viene a impactar, ¿no? En todo lo que estamos viviendo, sobre todo en esta era digital que estamos inmersos. Nosotros tal vez algunos adaptándonos a esta modalidad. Los jóvenes, pues a lo mejor ya muchos de ellos vienen, pero falta que ellos tengan esa crítica, ¿no? Ese cuestionamiento a todo lo que ven. Algunos sí, tal vez sí lo logran, sí lo tienen, sí lo van desarrollando, pero creo que todavía falta en ellos el hecho también de despertar esa curiosidad, de cuestionarse que no todo es verdad. Y muchas veces, pues todo lo que aparece viene siendo para ellos algo tan real que realmente no lo es. Y pues muy, muy interesante, la verdad, el poder aquí uno tanto reflexionar y tratar de llevarlo a esa práctica, ¿no? Con nuestros alumnos. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Ricardo, muy interesante la charla de hoy, que nos lleva a pensar. Me quedé con esto de demasiadas voces y poco discernimiento, y me parece muy interesante, sobre todo porque reflexionemos un poquito en no caer en la generalización. Nuestros jóvenes, tenemos jóvenes muy, muy críticos, tenemos jóvenes que de pronto ellos mismos nos aclaran, nos ubican con temas que ellos ya dominan. Esto de las falsas noticias, de cómo saber si algo es cierto o no, ellos ya empiezan a detectarlo, ya empiezan a manejarlo. Entonces solamente era llamar un poquito la atención a no generalizar y confiar en que nuestros jóvenes están trabajando en esta parte de cuestionarlo todo y reflexionar sobre lo que van recibiendo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Claro que sí, maestra Sabina, y por supuesto, esto nos lleva a la reflexión de qué promuevo yo en el salón de clase, ¿no? Porque aquellos alumnos que lo hacen por motu propio, por cultura propia, en fin, pues qué bueno. Y los que no, ¿qué hago yo? ¿En dónde estoy yo? ¿No? Como maestra, ¿sí? Y a lo mejor ahí, Olga, igual, y creo que sería interesantísimo, porque la maestra Sabina nos da la oportunidad de profundizar un tema bien importante, que es este tema de las características socioculturales de las generaciones. Sí, claro. Que Pati León y yo hemos trabajado muchos años, y que tiene que ver con cómo, fíjense, y yo lo recuerdo también con el comentario anterior, por supuesto que entiendo que son críticos, pero lo que me parecía interesante del estudio de posverdad, por lo menos de estos de McLaren y de otro escritor, tenía que ver con cómo hay ciertos nichos donde suelo ser más crítico hacia ciertas cosas, pero menos crítico hacia otras. Un poco en ese sentido de hacia qué sí y hacia qué no. Y fíjense que en este estudio hay un grupo, porque por supuesto estoy de acuerdo con esta semana, jamás vamos a generalizar y vamos a decir todos son así, todas son así, eso es totalmente cierto.
pero hay un grupo grande que tiene una cultura de la sospecha sobre los adultos. Y es un poco lo que les contaba, ¿no? Cuando un adulto trae una reflexión, hay automáticamente un rechazo, si lo puedo llamar así, a esa información que trae un adulto. No quiere decir otra vez que sean todos y todas, para nada, pero hay un grupo importante. Y a lo mejor algunos de los alumnos y alumnas caen en este grupo grande, que al mismo tiempo está formado por otros grupos grandes. Pero una cosa que quiero subrayar es lo siguiente. ¿Qué descubrimos en este estudio de análisis sociocultural de las generaciones? Les voy a poner un ejemplo. Los chavos tienen más cercanía, apreciación, valoración. Cuando hacen una empresa, por ejemplo, en el caso de los emprendedores, tú reúnes un grupo de emprendedores y emprendedoras y dices, chicos y chicas, vamos a ayudarles a hacer su empresa. ¿A quién quieren escuchar? Como un coach al mes, una vez al mes o una vez a la semana. A alguien que tiene 40 años en la empresa, que ha trabajado haciendo 8 empresas internacionales, que tiene X cantidad de doctorados, que sabe y ha trabajado con muchos recursos humanos, o a este chico que tiene, o chica que tiene 5 o 6 años más grande que tú, pero que empezó su empresa y que funcionó. Ustedes díganme, ¿cuál creen que van a escoger sus alumnos y alumnas? La gran mayoría de nosotros, no todos, pero evidentemente la mayoría pensaríamos, yo creo que van a tender en un porcentaje alto hacia el chico, la chica cerca de su edad. Eso lo sabemos, es una tendencia que por supuesto no todas y todos, pero lo van a hacer. Y yo ahí preguntaría algo para nosotros como docentes, porque si esto es verdad, es decir, y por eso les digo, hay que investigarlo, ¿no? Pero si lo que Ricardo dice y las fuentes que tengo son reales, eso nos desplaza en una posición distinta a la que tuvimos en el siglo XX. Yo sí los quiero aclarar, porque en el siglo XX yo llegaba delante de un salón y no sé cuánto, y yo era el maestro. Y había un contexto cultural y social que abrazaba esa autoridad. Pero yo de pronto estoy en un siglo XXI donde el contexto sociocultural no sé si abraza ese mismo nivel de autoridad. Entonces ahí estamos hablando de esta discusión de la posverdad, porque justamente la circunstancia de la posverdad que les había traído no solamente tiene que ver con el contexto de lo que es una información o un contenido, es quien da el contenido. Por eso les decía, no es lo que digo, sino quien lo dice. Y yo les diré, me parece que, no, por supuesto, no en todos los casos, pero hay algunos casos en los que yo como profesor estoy desplazado detrás de el Google, detrás de lo que dice X y detrás de Rorro Chávez, por ejemplo, ¿no? O sea, de influencers que son muy positivos, que son emprendedores, que quieren hacer cosas, que estudian elementos, que hacen clases de cualquier tema y que van a tener una voz un poco más profunda. Por eso es interesante que dialoguemos nosotros el tema de la posverdad, porque yo un poco lo que quiero decir, y cerrar con eso, Olga, si me permiten, es, entiendo que nosotros, y entiendo que muchos de nosotras y nosotros, por la edad que tenemos, y me voy a ir solo a ese tema, por la edad que tenemos, aparte de la experiencia, tenemos una serie de habilidades de pensamiento. Por ejemplo, una que las neurociencias ha demostrado desde hace mucho tiempo, y es mucho el trabajo de la doctora Pilar Martín Lobo, que es que las personas que pasan cierta edad, por casi siempre la quinta década de vida, tienen una manera panorámica de ver el mundo, donde puede entender consecuencias, circunstancias, implicaciones de manera más rápida, más amplia y más dimensional que un joven de 20. El joven de 20 suele ver el aquí y el ahora y lo inmediato. La persona de la quinta generación, de la quinta década, bueno, ve más ampliamente las consecuencias, entiende a nivel social hasta dónde llegan, multidimensión, y eso no lo puedes tener cuando tienes 15 años. Entonces yo un poco lo que quiero aportar es la importancia del diálogo intergeneracional y decirlo. Yo no quiero estar desplazado por el influencer, pero no sé si, otra vez regresando a lo que decía el maestro Berardo, no sé si podemos reflexionar ustedes y yo de la importancia fundamental del docente en el siglo XXI, en este contexto de la posverdad. O sea, sí necesitamos voces de alguien que tenga esta capacidad panorámica y que me ayude a remirar no solamente el contenido per se, sino también a discernir desde niveles en los cuales como joven no puedo hacerlo, porque no tengo la estructura ni la experiencia para hacerlo. Espero que haya sido lo suficientemente claro, perdónenme. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte a ti, Olga, también, porque estoy siguiendo estas conferencias y me han interesado mucho, y a ti, Ricardo, porque con esto complementamos muy bien lo de la imagen, y
creo que daría para un seminario que si tú quisieras nos podrías dar después, porque faltan muchas cosas, ¿no? Como esto que decías de la hiperrealidad y todo esto. Quiero, bueno, es agradecerte eso. Estoy muy emocionada también. Quería estar aquí en esta plática y tomé mis notas, y lo que quiero destacar es lo que tú hablabas de la argumentación. Estamos trabajando, yo doy la materia de lengua española en el programa de la UNAM, que bien lo ponen ahí, es la última unidad del programa, lo de la argumentación, pero muy importante que lo empecemos a trabajar, como ya lo decían mis compañeros, en todas las materias. No solo es parte de los que damos lingüística o los que damos redacción, sino que todos podemos aportar, que es lo que tú decías ahorita, Ricardo, confrontar a nuestros alumnos, ¿no? A que dejen esa comodidad de la opinión, se quedan en ese nivel. Yo tampoco estaría muy de acuerdo con Sabina en que todos son muy críticos. Hay personas, hay jóvenes que sí, y que les es más fácil, pero como tú dices, hay un contexto de los jóvenes que no les permite a todos llegar o tener acceso a ese análisis del discurso y de las imágenes, sobre todo de lo visual, ahorita que estamos en esta modalidad en línea, de lo visual, de cómo ellos entienden las imágenes y cómo a veces sí se creen la imagen tal como está, y como tú dices, hay que llevarlos, o como dice también el profesor Everardo, hay que llevarlos a preguntarse cosas, a ir diciendo, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué está así? ¿Desde dónde está la perspectiva que nos dice que sí, que ese es López Obrador en esa fotografía? ¿Y por qué están, y qué medio lo está diciendo, ¿no? ¿Quiénes lo están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo, no? Que ya lo hacíamos, digamos, en el análisis del texto, pero ahora todavía se les complica más cuando nos metemos a video, a imagen, como tú nos dijiste, ya se les complica un poquito más. Y creo que nuestra labor, yo sí estoy contigo, y que nos apoyen ahorita, por ejemplo, de Gire con estas conferencias, pero no solo con esto, que nos dieran cursos, que nos metieran más a esto, y que también a los jóvenes especialistas como tú llegaran más a los jóvenes también para convencerlos, porque como tú dices, a veces sí, no nada más es esto, así como hay jóvenes que nos desplazan, también hay jóvenes que nos asumen como el Magister Dixit y hasta ahí, ¿no? O sea, lo que digas tú, eso es. A mí me ha tocado ver cómo me preguntan vocabulario, yo se los contesto y no dudan de lo que yo les diga, ¿no? Yo siempre les digo, tienes que cuestionar, ¿no? También, o sea, el maestro no lo es todo ni lo sabe todo. Hay que buscarle por ahí. Entonces, las clases más ricas que he tenido son esas, ¿no? Cuando yo lanzo y ellos me lanzan a mí y estamos en ese juego de tú, yo y complementamos. Entonces, yo te agradezco mucho y te pediría, si se puede, ese seminario que nos pudieras dar después, cuando tú tengas tiempo o no sé. Muchas gracias, Ricardo, y gracias, Olga. No, gracias a ti, Ricardo, ya te están comprometiendo, y a mí me encanta eso, que te comprometa otro y no yo, ¿sale? Muchas gracias. Oye, Olga, si puedo decir algo de este comentario que me parece muy interesante para viene, órale. Y ahí vamos rápidamente, nada más un comentario rápido. Sabes que el micrófono es más que nada tuyo, además de los... No, muchas gracias. Pero creo que lo podemos problematizar porque me parece muy interesante. Y acuérdense, un poco la provocación que quisiera dejar entre nosotras es pensar, ¿no? O sea, hagamos un ejercicio filosófico. Imagínense que esto es una clase de filosofía y el trabajo es preguntarnos y ya, no importa la respuesta. Chicas, chicos, importa la pregunta y cómo la hacemos y qué nos hace pensar. Y me parece interesante porque hay un punto en el comentario de Sabina que es muy fuerte y no quisiera que se perdiera. Es decir, sí hay un punto crítico y la pregunta aquí es ¿cómo transformo ese punto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo me relaciono con él? Así es. Y si puede haber una autocrítica, es decir, a lo mejor yo digo, el punto crítico existe y cómo puedo llevar eso a la autocrítica de ellos hacia sus propias maneras de ver el mundo. Que me parece interesante también ese contexto de desde dónde está. ¿Por qué hablo tanto del tema de lo crítico de Sabina? Porque está tocando un tema muy cierto de nuestro mundo de Internet y lo quería poner en claro, la cultura de la cancelación, que está en el marco, fíjense bien, de la posverdad. Les voy a explicar por qué. No sé si conozcan el cultura de cancelación y no está preparado, pero creo que es importante hablarlo. Y son las películas y las caricaturas con las que algunos de nosotros y algunas de nosotros crecimos. Entonces, si tú entras al canal de Disney ahora y quieres ver Los Aristógatos o Peter Pan o
alguna película de aquella época, ¿no? Va a salir un letrero al principio de la película que te va a decir que tengas mucho cuidado porque esta película tiene ciertas tendencias racistas y ciertas maneras de lenguaje, que ciertas cosas de género que hoy se entiende que están bla, bla, bla. Y pasa muchísimo en las películas ahora. Y este término de la cancelación pasa con las caricaturas con las que crecimos algunas y algunos, y tiene que ver con esta mirada justo crítica de la que estamos hablando, que Sabina tiene un punto ahí. Hay un contexto en el Internet donde por supuesto que hay una versión de el juicio, y un poco lo vamos a decir, del gran mundo global que implica el Internet. Pero ahí yo quiero aclararlo en el tema de el microsistema de la escuela. Porque este gran mundo global que tiene estas políticas de la cancelación, lo que ha provocado también son muchas cosas terribles en cuanto a la vida de las personas. Y tiene que ver con el contexto de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? En el sentido de cuando exhibes a alguien y lo señalas, un poco la metáfora es estas personas de la Inquisición que vestían con un cono y les ponían un letrero y los hacían caminar por la calle y quedaban toda su vida marcados como, un poco, estamos hablando de ese ejercicio humano de señalar al otro, por eso se llama la política de la cancelación, ¿no? Señalar a la otra o al otro y entonces negarlo o excluirlo, digamos, en estos procesos de la versión de la crítica. Entonces, por eso me parece interesante que lo hagamos porque es muy complejo. Y como es una realidad en la que vivimos también, y estoy seguro que en los salones estamos viviendo en el contexto de las dos dimensiones real e hiperreal de lo digital en las relaciones de los grupos entre los alumnos y nosotros, que es un tema que de todas maneras no tiene que ver, pero está en posverdad por la situación de qué es eso que acudimos o no a la cancelación. Creo que ahí nos llevamos el tema de llevarnos la pregunta, ¿cómo entiendo estas complejidades? Más allá de qué voy a hacer, porque entiendo que hay mucha reacción metodológica, hay que hacer algo, y creo que sí, pero a lo mejor también que yo esté clara y claro en la realidad que estoy viviendo, en la realidad de mis alumnos y mis alumnas. Y hay momentos donde tengo que poner frenos muy claros y poner hielos muy específicos, bajar temperaturas, no como aclarar y tener control, si puedo usar esa palabra, como adulto, del contexto de esta dimensión de las relaciones y del uso, si quieren ir un poco más allá, de los contenidos. Y eso lo ligo rápidamente con esta circunstancia de cuando hablamos de la cancelación y cuando hablamos del tema de lo crítico y de cómo se acercan, ahora en el chat nos había puesto Alma el tema de... No, Alma no fue. El tema de acercarnos a los influencers, que fue Ana Cristina, que me parece que es increíble porque es un tema bien potente, Ana Cristina. Y otra vez estamos hablando de este medio de los lenguajes, ¿no? Y me decían, es que conozco una doctora que usa el TikTok para enseñar una clase y está increíble y está padre. Y yo, la verdad, no creo que nuestra labor sea decir si está bien o mal, pero más bien creo que lo que sí podemos hacer es analizar los procesos de los lenguajes y hasta dónde, cuántas de nosotras estamos de acuerdo, cuántos no, y cómo podemos encontrar diálogos para armar muchas diferentes herramientas para llegar a ese juicio, otra vez este elemento de la perspectiva, no del juicio de la cancelación, sino más bien de la teoría crítica, ¿no? De la pregunta sobre las implicaciones y no de esos lenguajes. Y cierro con este caso. Los museos quisieron meter influencers en sus mundos. Y recuerdo que hay un ejercicio de la red francesa de museos, el Louvre por delante, que le pagó, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero, a un influencer muy famoso, un youtuber muy famoso en París hace unos tal vez 4 o 5 años, y empezó a hacer unos anuncios del Louvre y al final el Louvre quedó con un muy mal sabor de boca, pero muy, muy, muy malo. Y no quiere decir que nos vaya a pasar, pero lo que quiero decir es que seamos conscientes de lo que implica. Número 1, porque el lenguaje del youtubero era siempre en una tesitura cómica. Él no puede hablar de manera seria. No puede. Así se los digo. No puede. Todo lo que hace es un chiste, es una ironía, es un no sé cuánto. Y para saber más de esto pueden ver El Pulso de la República con Chumel en su canal todos los días en YouTube. Lo que van a ver es un grupo de noticias que siempre van a pasar por este tamiz de la broma, el juicio, el prejuicio, el humor muy negro, el humor centrado en imitar personas, en la imitación, en la parodia. Es interesante pensar esto porque me parece que a lo mejor tú dices, creo que es muy potente para tratar ciertos temas y a lo mejor otros no. Y a lo mejor otros sí. Entonces aprovecho la de Ana Cristina porque creo que es un punto también para averiguar cuál sería el lenguaje que podemos usar y cuál no. Segunda cosa que a la gente del Louvre le pareció horrenda del influencer, pero que a nosotros podemos encontrarle muchos valores. Y era, el influencer siempre tenía que trabajar con música y con ritmos y con bailables. Entonces bailaba y ponía musiquita y jugaba, que es el TikTok, y hacía como cositas.
Y un poco eso se veía de una manera desde la mirada de la gente del Louvre como un poco infantil y que el discurso que daban del museo era demasiado infantil, ni siquiera juvenil, ¿eh? Ellos usaron la palabra infantil, que puede ser el juicio de cualquiera de nosotras y nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué ese lenguaje? Yo quiero regresar, esto es lo importante. ¿Por qué ese lenguaje es el que prefieren tus alumnos y por qué es el que le gusta a esa generación? Eso es un poco lo que quiero. ¿Por qué tengo que aderezar X contenido, ¿no? La discusión del contenido de la Mona Lisa? ¿Por qué le tengo que echar estas pimientas de musiquita y jugueteo y que a lo mejor a algunos les parece que es terrible, otros hablan de la disneyalización del Museo de los Contenidos, pero creo que hay que tenerlos en consciente, por qué sí, por qué no, cuáles son las herramientas y qué puedo o no aprender de esto. Y por último, no solamente era la musiquita y el tamizaje sino que también tenía que ver con el nivel de profundidad que el influencer manejaba. Le chocaban las cosas demasiado complicadas, no le gustaba usar palabras muy difíciles, le chocaba la manera como los curadores tenían de acercarse, y yo lo entiendo, porque los curadores eran personas muy cuadradas en un sentido, y él quería una cosa como más simple, más superficial, más rápida, y las utiliza. Y me parece que ahí habría que preguntar los niveles de información que se manejaban. Él maneja otros niveles, él quiere algo inmediato, rápido, microondas, concreto, que no está mal, y que es un poco el lenguaje de Twitter. Y tenemos maestros de historia que dan clases de historia en Twitter, y otro día les puedo contar un poco sobre ellos, pero los pueden buscar, y ellos dan clases de historia. Imagínense, hablan de toda la mitología romana en 573 twitters de 280 caracteres cada uno. Es una labor titánica, ¿no? Para escoger las imágenes, proponer los memes y hacerlo. Ellos han escogido ese lenguaje, pero sabe que hay un límite en la profundidad de la información o un límite en la discusión, y le parece bien. Le parece que esa superficialidad es necesaria. Lo que no sé es si nosotros en nuestros currículums tenemos esa digerida la realidad de esos niveles de información y que yo diga, esto superficial me parece bien y después tendría que pasar a esta otra herramienta que tiene esta otra profundidad y a esta otra mirada que tiene esta otra profundidad. Yo creo que eso nos mete como en estas circunstancias de lo complejo que son las redes sociales, porque a veces hablamos de las redes como si fueran lo mismo, y créanme, el Twitter y el Instagram no se parecen en nada, ni en sus maneras narrativas, ni en la forma como, ni a las personas a las que le hablan. Y a mí me parece que es interesante que tengamos esta discusión, porque a veces yo puedo pensar, en fin, que hagan lo que sea, pero es mucho más complicado y que tiene que ver con estos múltiples usos de lenguajes y herramientas donde creo que sí necesitamos un entrenamiento para entenderlas si las queremos incluir, pero saber que son muy, muy distintas, ¿no? Y que cada una apela a un público diferente. Claro. Un poco con eso, como que tenemos una amplitud más sobre esta complejidad de las múltiples voces que decíamos antes. Listo, Olga.